y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Linda y soy entrenadora, sanadora y facilitadora. Y en este canal les brindo claridad acerca de conceptos de inteligencia emocional y de espiritualidad práctica y de cómo pueden usarlos en el día a día para crear una vida más significativa, plena y feliz. El video de hoy va a ser algo diferente porque vamos a hablar del tema del subconsciente. Y este es un video que he estado considerando hacer ya por varias semanas, pero me he estado debatiendo cómo hacerlo porque es un tema muy rico, ¿no? Hay muchos aspectos y conceptos relacionados al subconsciente y no encontraba la manera de hacerlo que fuera lo suficientemente fácil para que ustedes puedan digerir, ¿no? Porque es un tema, como dije, muy rico, o sea, hay muchos aspectos que hay que considerar y muchas definiciones que hay que explicar, etc. Y creo que sí, un tema importante a traer, al menos en mi canal, pero en términos generales creo que es un tema muy importante para el autodesarrollo o el desarrollo personal, pero es bien difícil abordarlo porque, de nuevo, es bien rico, hay muchísimos conceptos, muchísimas definiciones que hay que explicar, etc. Y estuve pensando, y lo que decidí hacer es hacer un video completo, ¿no? Dar toda la información que pueda dar en un solo video y entonces, o sea, grabarlo todo de una vez y entonces cortar los videos, editarlos de una manera que sean varios videos más cortitos, o sea, como 2 o 3 videos de 10 minutos cada uno aproximadamente, donde hablamos de diferentes temas acerca del subconsciente y entonces yo los voy a publicar en YouTube cada semana. O sea, esta semana publico una parte, la semana próxima publico otra parte, etcétera, de acuerdo a mi itinerario normal, porque simplemente creo que es demasiado contenido para poner en un solo video. Sí lo voy a poner en un video completo en mi sitio web, porque para principios de otoño, ahora mismo estamos en casi mediados de septiembre del 2020 y ya para esto de noviembre, casi para el final del otoño, voy a estar haciendo un servicio de suscripción en mi sitio web, que es una suscripción mensual y va a incluir varias cosas, incluyendo videos que van a ser algunos exclusivos al servicio de suscripción, pero otros van a ser como estos videos donde voy a dar un poquito de los términos o de los conceptos en términos generales en mis videos de YouTube. Y entonces si les interesa abordar más en el tema y si les interesa recibir más los detalles del tema, etcétera, entonces pueden hacerlo a través de la suscripción en mi sitio web. Y en adición a eso, la suscripción también va a incluir otros videos adicionales como, por ejemplo, videos de preguntas y respuestas que van a ser preguntas que he recibido de los videntes o de mis clientes y las voy a responder esas preguntas que me hagan en esos videos que de nuevo van a ser a través de mi servicio de suscripción. También va a incluir mucho contenido, o sea, consejos, cosas que he escrito que creo que les pueden ser útiles, como por ejemplo consejos para el autocuidado, consejos para manejar la ansiedad, etcétera. Todo ese tipo de cosas va a estar disponible a través del servicio de membresía o el servicio de suscripción, incluyendo también algunos cursos electrónicos que he creado, por lo menos uno de los cursos electrónicos que he creado, que es el curso de inteligencia emocional. También eso va a estar todo disponible a través de la suscripción. En este momento, entonces, creo que es importante que entremos a la definición de lo que yo considero como trauma. Porque la mayoría de las personas, cuando hablamos de trauma, la mayoría de las personas tienden a crear una imagen en su cabeza, ¿no? De un accidente de carro, por ejemplo, bien feo, o tal vez de la muerte de un familiar, o no sé, de una situación bien difícil, una situación bien intensa, ¿no? Y creo, obviamente esas cosas sí son parte del trauma. Pero cuando estamos hablando de trauma, mi definición de trauma, yo utilizo la definición que una de mis mentoras, Teal Swan, utiliza. Y su definición de trauma es angustia o un sentimiento de dolor o de angustia intenso sin resolución. La razón por la que es importante comprender eso es porque si escuchan la definición es angustia o dolor sin resolución, estamos entonces hablando de muchísimas cosas que entran en esa categorización de lo que consideramos como trauma. Trauma no es solamente un evento que está percibido a gran escala, ¿no?
trauma puede ser algo tan sencillo como un niño recién nacido que tal vez no tiene suficiente contacto físico con sus padres, o sea, con su mamá biológica, con su papá biológico, o con nadie en el hospital, etc. Los seres humanos somos una especie social y necesitamos constante contacto físico, ya sea como adultos, pero muchísimo más como un niño recién nacido. Los niños, para su desarrollo mental y su desarrollo emocional, necesitan ese contacto, ¿no? Ese contacto, y eso es algo científicamente probado, ¿no? Necesitan ese contacto físico de tocarlos, de sentir el contacto de otro ser humano, ¿no? Y, por ejemplo, un niño que no tiene eso, esa negación de esa necesidad básica es un trauma. Un aspecto del trauma es lo que se conoce como una herida central, o creo que más apropiadamente una herida fundamental, creo que es el término más correcto en la psicología en español, ¿no? Y la manera más fácil de definir una herida fundamental es un sentimiento de dolor profundo, o de un evento que causa un sentimiento de dolor profundo o de angustia profunda que nos forma. O sea, que da forma a quienes somos y cómo nos comportamos en el mundo. Una herida fundamental o una herida central es algo que se crea en nuestro subconsciente y que tiende a crearse durante nuestra edad precognitiva y mucho más comúnmente durante nuestra edad preverbal. Y a lo que me refiero con eso es precognitiva, estoy hablando de un periodo de la edad de 0 a 8 años, porque aproximadamente la edad de 8 años, o sea, 1 o 2 años más dependiendo del niño, ¿no? Es que los niños comienzan a crear un poco más de conciencia y a conceptualizar el mundo alrededor de ellos, ¿no? A comprender exactamente, a tener más capacidad de comprensión de qué es lo que está pasando alrededor, cómo las otras personas, etcétera, se relacionan con ellos, etcétera. Y preverbal, obviamente, espero que eso sea obvio, no estoy hablando antes que los niños comiencen a hablar. Para dar un ejemplo, voy a utilizar un ejemplo personal. Yo soy adoptada y una de mis heridas fundamentales, pero la más prevalente, la más importante, la más profunda para mí es el abandono. Y esto es algo que es bien común. Hay varias heridas fundamentales que la mayoría de la gente conoce. Por ejemplo, el abandono, el rechazo, etcétera. Son cosas que tal vez han escuchado a través de otras personas, en particular si han ido a terapia anteriormente o si han visto algún otro video de desarrollo personal, etcétera. Una vez que esa herida se crea, eso es algo que da pie a lo que se conoce como creencias fundamentales, ¿no? Y esa herida es algo que dio forma a muchas de mis sentimientos, de mis actitudes, de mis acciones a través de mi vida. Y según vamos a ir hablando de esto, voy a ir explicando el proceso de cómo eso se va forjando, ¿no? Pero es importante entender que a través de esa herida, esas heridas fundamentales le dan color a muchas de las acciones, de los pensamientos y de las creencias que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Las creencias centrales son básicamente pensamientos o interpretaciones de cómo nos vemos a nosotros mismos o cómo vemos al mundo que nos rodea. Para un niño humano es bien difícil comprender, bueno, pues mi mamá me abandonó, eso implica que mi mamá no me quería. Si mi mamá biológica, que se supone que me quiera por sobre todas las cosas y me quiera proteger por sobre todas las cosas, no quiso quedarse conmigo, me abandonó, eso implica que mi mamá no me amaba. Si mi mamá biológica, que por naturaleza se supone que haga eso, no me amó, ¿cómo puedo esperar entonces que mi mamá adoptiva me ame cuando mi mamá biológica no me amó? Y si mi mamá adoptiva, que es quien me está criando, quien se está haciendo cargo de mí, no me ama, no me cuida, no me protege, entonces yo no tengo ninguna capacidad de sobrevivencia en este tipo de circunstancias, ¿no? Y eso crea que la manera más fácil para un niño conceptualizar todo eso es asumir la responsabilidad, ¿no? En lugar de entonces para un niño, y de nuevo estamos hablando, esto no es algo que un niño hace conscientemente, ¿no? Esto es un proceso subconsciente porque de nuevo el niño no tiene la capacidad de comprender todo esto, pero lo estoy explicando porque esta es la manera en que las creencias se van creando, ¿no? La herida es de abandono.
Y la manera más fácil de justificar esta situación, ¿no? Y de darle significado y de comprender esa situación es, bueno, pues entonces lo que hace sentido aquí es que yo no soy una persona que merece ser amada. Yo no soy una persona a la que van a amar. Yo no soy un niño al que aman. Y esa es la creencia, por ejemplo, que se puede crear en un niño. En mi caso, es la creencia que se creó. Hay muchísimas más porque esto es una, o sea, los caminos del subconsciente, ¿no? Son muy difíciles, son muchos y tienen muchísimas curvas, ¿no? Algunos van hasta en círculo.